buenos días, bienvenidos a Bracken Books. En el día de hoy traemos una nueva obra de teatro a reseña del popular escritor granaíno Federico García Lorca, titulada Bodas de Sangre, un clásico, vaya. Espero os guste el programa y si es así, que os suscribáis y le deis a me gusta para que podamos seguir creciendo. Pequeña descripción del libro. Como acabo de comentar, Bodas de Sangre es una obra de teatro de las más relevantes que escribió Lorca. Fue escrita en 1931 y representada por primera vez en Madrid en 1933, en tiempos de la Segunda República y cuando Lorca era ya director de un teatro. Hace ya casi 100 años que se estrenó y sin embargo Bodas de Sangre se mantiene con una frescura absolutamente genial. Como las grandes obras de arte, envejece muy bien y va cogiendo cada vez más matices que son incluso mejores que en su primer momento. Al ser teatro es un libro, una obra muy breve y se lee en un ratín, que en una tarde os la podéis acabar. No tiene más de 100 páginas en la versión que yo he leído. Se estructura en 3 actos y no tiene muchos personajes, pero una cosa curiosa es que casi ninguno tiene nombre, excepto Leonardo. Diría de hecho que ninguno, excepto él, lo tiene. Sí, estoy revisando la lista de los nombres de los personajes que viene en la primera hoja y son novia, novio, mujer de Leonardo, madre, suegra, padre y Leonardo. Así que esto me pareció curioso. ¿Qué sabemos del autor? ¿Qué podemos decir de Federico García Lorca? ¿No? Nada que nos haya dicho ya en las decenas de institutos, libros y documentales sobre este eminente poeta encuadrado en la generación del 27. Lorca fue un interesado desde muy joven por la música y pronto descubrió su pasión por la literatura y la lírica viajando por los pueblos de España, de su Andalucía natal como Úbeda y Baeza, pero también de otras partes de la península como León o Extremadura. Y este gusto por lo rural, por el campo y por la gente sencilla se transmitirá a su obra en verso y también a su teatro, como en esta Bodas de Sangre, que se ubica en un pequeño pueblo de Granada y de hecho inspirada en un trágico suceso real que sirvió a Lorca como escaparate para hacer esta tragedia suya sobre el amor, la pasión y los celos. Lorca, como digo, fue una de las figuras más representativas de la generación del 27, esta generación de artistas y literatos surgida a inicios del siglo XX y que buscaba acercar las nuevas corrientes artísticas como el cubismo o el surrealismo a la gente común, a lo popular, a acercar la cultura a la plebe. Y en Lorca ese gusto por la simbología, por la sensualidad en las palabras y por lo rural queda eminentemente bien reflejado en obras como, por ejemplo, Bodas de Sangre. Así que ya hablaremos más de Federico porque seguro que vuelve al programa. Así que como el movimiento se demuestra andando, qué mejor que una pequeña muestra, es decir, una pequeña cita de la obra para que veáis la calidad literaria de Federico García Lorca y Bodas de Sangre. Dice así la cita: «Qué vidrios se me claven en la lengua, porque yo quise olvidar y puse un muro de piedra entre tu casa y la mía. Es verdad, ¿no lo recuerdas? Y cuando te vi de lejos me eché en los ojos arena, pero montaba a caballo y el caballo iba a tu puerta. Con alfileres de plata mi sangre se puso negra, y el sueño me fue llenando las carnes de mala hierba, que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra y de ese olor que te sale de los pechos y las trenzas». Breve sinopsis de la obra. ¿De qué va?
en 2 frases. Bodas de sangre va de una boda y de la fuerza de la sangre, en todos los sentidos posibles en que queramos pensar esta asociación. Una boda como unión de 2 jóvenes que se buscan para casar y para estar juntos, pero también una boda como unión de familias, como unión de tierras, como unión de patrimonio. Una boda marcada por la fuerza de la sangre, por la fuerza de las rencillas familiares que acabaron con temibles consecuencias y no cicatrizaron bien. Pero también una boda que va de la fuerza de la sangre, entendida como el brío, como el ánimo, como el fervor, que la sangre inunda nuestro cuerpo cuando fluye con él por rapidez, enturbiando nuestro juicio y llevándonos a cometer insensateces, atrocidades y bueno, también a gozar como nunca, ¿no? Ya conocéis esta sensación, ¿no? Esta sensación imparable de que algo crece en nuestro interior, pues de eso, esa sangre es la que fluye por esta obra de teatro. En fin, Bodas de sangre, que se ambienta en una pequeña comarca rural de Granada, trata desde esta pequeña ruralidad temas tan universales como son el amor, los celos, el odio o la desesperanza. Cosas buenas y positivas. Fundamentalmente hay 2 grandes cosas positivas a reseñar de esta obra de teatro. La primera es que el texto es sublime en algunos momentos. Los diálogos de la madre son absolutamente geniales. Y si encima los veis en un teatro con una buena actriz, en fin, para quitarse el sombrero. Representa tantas cosas quizás en desuso en la sociedad actual que bueno, no sé, merece la pena de verlo y echarle una pensada, ¿no? Esa representación del cuidado de las madres para con los hijos, del honor, del respeto por la tradición y por la memoria familiar, del orgullo, ¿no? Ese cierra la puerta y que nadie me vea llorar, en fin. Es un mundo que ha quedado un poco en el olvido, pero que a veces merece la pena echar una ventanita y ver qué es lo que somos los seres humanos según Lorca. Un dechado de virtudes, en fin. También las escenas en las que sale Leonardo, el antiguo novio de la novia de la protagonista, que es la que se va a casar, y bueno, están teñidas de grandes metáforas y alegorías. Y eso me lleva al segundo punto que considero absolutamente imprescindible remarcar, y es que Bodas de sangre está escrita en prosa, pero parece verso, parece, bueno, una canción incluso, yo diría, por la cantidad de figuras literarias que tiene, por la sensualidad de las palabras, el ritmo, por la facilidad con que al recitarse fluye el texto como si fuera un canto desde la Granada rural de Federico y que va extendiendo su tragedia, calando a todo el mundo poco a poco, porque trata temas que, como he dicho antes, son universales. Todos alguna vez hemos sido despechados o hemos despechado a otra persona, o a menudo hemos hecho las 2 cosas. Y claro, cuando un poeta de la talla de Lorca lo ilustra tan bien, y además uniéndole a una tragedia familiar y la fuerza de la sangre y de la tragedia, entendido un poco como a dónde vamos a acabar todos, pues es imposible no sentirse siquiera mínimamente sobrecogido ante la fuerza de sus palabras. Y cosas negativas. Y bueno, alguna cosa negativa sí que podríamos decir, pero bueno, poca cosa. Por ejemplo, que para ser una obra de teatro hay muchos personajes y algunos son ligeramente intrascendentes, como los leñadores, la mendiga o la luna, que bueno, tienen su simbología, desde luego que sí, y sus metáforas y todo esto. Pero bueno, quedan un poco, que se podría haber ahorrado esa escena. De hecho, cuando la vi representada en teatro, ahí en esa parte,
Fue una especie de coitus interruptus, de, no sé, estaba aquí poniéndose la trama en lo mejor y de repente nos vienes aquí con esto. Sí, es verdad que luego si está bien interpretado, y como era el caso de la obra que yo vi, pues bueno, se puede hacer algo para que gane muchísimo, pero bueno, que es como un bajón en el ritmo general de la trama que no me gustó, es lo que menos me gustó. Aunque vamos, de esto yo no tengo ni idea y bueno, ¿qué puedo decir? Yo jamás en la vida lograría escribir una obra de teatro tan bella y que hable tan profundamente de emociones como el amor o los celos. Así que bueno, ni en una vida ni en 100 vidas. Así que yo creo que mejor que disfrutemos de Federico García Lorca y de sus bodas de sangre. Así que viene ya la segunda cita de la obra, que nos cuenta lo siguiente. En este caso es un diálogo entre el padre de la novia que se va a casar y la madre del novio. Dice el padre así: lo que yo quisiera es que esto fuera cosa de un día, que enseguida tuvieran 2 o 3 hombres. Y le responde la madre del novio: pero no es así, se tarda mucho. Por eso es tan terrible ver la sangre derramada por el suelo, una fuente que corre 1 minuto y a nosotros nos ha costado años. Cuando yo llegué a ver a mi hijo, estaba tumbado en mitad de la calle. Me mojé las manos de sangre y me las lamí con la lengua, porque era mía. Tú no sabes lo que es eso. En una custodia de cristal y topacios pondría yo la tierra empapada por ella. Porque lo leí y sí lo recomendaría. El otro día estaba tomando una merienda con mi amiga Rocío después de haber ido a la exposición de Rodin y Giacometti, que está ahora en la Fundación Mafre en Madrid. Muy bonita exposición, la verdad es que os la recomiendo. Pues bien, como digo, vimos la exposición y después nos fuimos a merendar y a estar de charleta un rato, lo típico. En esas que Arro me dijo que le apetecía ver algo de Federico García Lorca, bodas de sangre más en concreto. Y yo que me meto en internet corriendo a buscar y resulta que la semana siguiente había una representación única en un martes por la tarde en el Teatro Tribueñe de Madrid, que bueno, es un teatro muy chiquitito, así que bueno, una absoluta casualidad. Reservamos las entradas y allá que nos fuimos un par de semanas después. Y bueno, ahora cuento una anécdota que a mí me parece muy graciosa, siempre la recordaré, pero bueno, que quizás no sea tan interesante, y la magia que tiene en realidad es que la viví con Rocío, que es una gran amiga, y no la anécdota en sí, que luego a lo mejor la cuentas a otro y dices, ¡buah, qué chuflada! En fin, lo que yo no sé si tendrá algo de gracia, pero bueno, lo cuento porque al fin y al cabo para eso es mi programa. Sucedió que la función empezaba a las 7 de la tarde y en Madrid entre las 6 y las 7 pues hay un tráfico absolutamente infernal, mucho tráfico. Así que íbamos tarde con el reloj pegado al culo y bueno, luego que si pillas aparcamiento, que si encuentras el teatro, a buscar en Google, nos perdimos un poco y en fin que a las 7 y 4 minutos nos plantamos en la puerta del teatro sin entradas aún y bueno, rezando para poder pasar, pero vamos, pensando que no íbamos a poder ver la función. Y en la recepción había una señora anciana, decrépita incluso, con el pelo blanco y peinado así a lo loco, como, bueno, no sabría, como un sol, o no sabría, y con un abrigo como de pieles de apariencia cara. Y bueno, nos ve la señora y pasad rápido por aquí, nos dice. Así que la seguimos y nos comienza a conducir por un sótano entre botes de Coca-Cola y cajas con botellas y bueno, en fin, no parecía para nada la entrada de un teatro. La anciana, de marcado acento eslavo, nos indicaba: por aquí, venid. Pasamos por el pasillo y ahora os ponéis en la primera fila, cuidado que está oscuro. Nos dice, y sin casi darnos tiempo a poner los móviles en silencio, nos mete en el teatro y efectivamente oscuro es poco, aquello era como boca de lobo, no se veía nada, salvo allá al fondo pues a los actores moverse encapuchados de una forma muy tenebrosa, moviendo unas cajas como de ataúdes con una música siniestra
y ni una gota de luz, y la vieja que andaba por un pasillo estrecho y que nos dice que hay escaleras, así que yo siguiendo a Rocío y a la señora a duras penas, temiendo que en cualquier momento, claro, pues me iba a caer y a partir la crisma. Pero bueno, al final, entre trancas y barrancas, llegamos a primerísima fila y nos sienta la tía allí. Vamos, a la primera fila, digo que si alargo un brazo, le agarro el tobillo a uno. Así que bueno, esta fue la entrada triunfal que tuvimos en la obra, que luego la vimos con mucho deleite, y encima acabó y tuvimos un pequeño coloquio con los autores, con los actores, ojalá con Federico García Lorca, ¿no?, que lleva el hombre 90 años muerto. Habría estado bien el coloquio, pero no, con los actores, y resultó que la señora era, bueno, pues era la taquillera y acomodadora, pero también la directora del teatro, la dueña y directora de la función. Así que ahí estaba en el coloquio la tía charlando. Naturalmente se olvidó de que habíamos entrado sin pagar las entradas, tuvimos que recordárselo a otro que estaba allí y que no tenía dinero para cobrar, ¿no? Casi fue más difícil pagar que llegar al teatro en sí. En fin, bueno, una anécdota que yo creo graciosa y que ilustra bien este teatro trigüeño, que a mí me parece bastante mágico y que desde luego os recomiendo que vayáis a ver allí. Pues creo que de vez en cuando representan la casa de Bernarda Alba o Bodas de Sangre. Y bueno, si estáis informados y tal y buscáis ahí el momento, pues os lo recomiendo vivamente si pasáis por Madrid. Así que bueno, después de esto y de que me encantó la obra, pues qué menos que leerme la obra en sí de teatro. Que aquí estamos, la he leído y me gustó aún más, es decir, si es que eso es posible. Así que, en fin, está claro que os la recomiendo vivamente. ¿A qué se parece? Lorca nos escribe aquí una tragedia con todas las de la ley, y bueno, yo reconozco que no soy un lector demasiado asiduo al teatro, como ya creo que comenté en la anterior obra de teatro que reseñé. Las bicicletas son para el verano y que la podéis encontrar en el archivo, por lo que mi bagaje cultural al respecto pues tampoco es muy amplio que digamos. Pero bueno, he de decir que me gusta Shakespeare mucho, me encanta, y bueno, hay una obra suya que es especialmente conocida y bueno, que yo creo que tiene ciertas semejanzas con Bodas de Sangre, y que no es otra sino la archiconocida, famosa y ultra representada y adaptada al cine, Romeo y Julieta. No sé si es menester contar que Romeo y Julieta se aman como nunca antes se han amado dos personas, pero sucede que pertenecen a familias enfrentadas y que se oponen a su amor. Y Shakespeare usa este ardiz, esta trama tan manida como ninguna otra, para hablarnos de la futilidad del amor, de los amantes enloquecidos y del peso de la familia y la tradición. Y bueno, acaba en tragedia, una tragedia de las gordas, en fin, un clásico imprescindible. Y con esto yo creo que ya concluimos por hoy. Espero os haya gustado el programa y, como siempre, recordad que el cajón de abajo de los comentarios está a vuestra entera disposición para que charlemos sobre vuestras impresiones de Bodas de Sangre o sobre el canal y su temática. Si os ha gustado, dadle a like y suscribiros para hacer crecer este proyecto. Y me despido sin más, deseando un buen día y desde luego mencionando que el programa de hoy queda dedicado a Rocío, esta gran amiga mía. Así que para ella va, buen día y que tengáis unas felices lecturas.